estamos hoy? Hoy vengo a hablar de esta noticia. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Estaba un poco sorprendido porque, según tenía entendido, el genoma humano se había secuenciado hace 20 años por completo. Además, había costado una millonada. Fue uno de esos proyectos de la administración Clinton que llevó más de 10 años terminar y que consiguieron secuenciar el genoma humano. Pero entonces, ¿por qué hoy dice que se ha terminado de secuenciar el genoma humano por completo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Que no se hizo bien hace 20 años? Para ello, os voy a explicar un poquito cómo funciona el proceso de secuenciación del ADN. Espero que todos conozcamos lo que es el ADN. El ADN es una tira, bueno, en realidad es una doble tira de nucleótidos, es decir, de letras, CAGT. CAGT son las 4 letras que componen todo el código genético. Entonces, imaginaros 2 hilos muy largos que están contrapuestos. Entonces, la C siempre tiene que tener una G encima y la A siempre tiene que tener una T debajo. De manera que cuando abres la doble hélice la puedes replicar muy fácilmente porque tienes el código escrito en un lado y en otro. Pero ahora no queremos duplicarlo, ahora queremos leerlo. Para este ejemplo he cogido este panfleto de cómo ahorrar electricidad, que es muy conveniente en estos tiempos. Y imaginad que este es el código genético, solo que en vez de las 25 letras que tiene el alfabeto inglés, pues tiene 4. El código genético tiene parte donde está escrito cómo secuenciar básicamente nuestras proteínas y partes que están, o más que en blanco, no pueden estar en blanco porque es un hilo, están llenas de código repetido o código que parece ser que no tiene sentido. Para nuestro ejemplo, esto van a ser las partes en blanco. Cuando me extraes una muestra de saliva, por ejemplo, o de sangre, y sacas el ADN, normalmente la cantidad de ADN es muy pequeña y normalmente lo que se hace es incrementar el número de hebras de ADN, de hilos de ADN. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace con unas siglas que hace 3 años nadie conocía y a día de hoy conocemos todos, que es una PCR. Es Polymerase Chain Reaction, que es la prueba que nos hacemos, que básicamente es lo mismo que os estoy contando para secuenciar el ADN. Pues se coge, se busca el ADN del coronavirus, para las PCRs de las que estamos acostumbrados a hablar, y se pone en una reacción química y se multiplica esa cadena para que la señal que llegue luego al detector sea lo suficientemente grande que la podamos detectar. Entonces, sacamos la muestra de saliva, la metemos en PCR y obtenemos mucho más ADN. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil de leer. Hay un método que ya no se usa, que es el Sanger, que es el que se usó para secuenciar el ADN hace 20 años. Hay ahora un método que es muy usado, que es el Illumina, y el método del que habla el artículo que os he enseñado es el que se llama long reads, que no sé cómo se traduce, pero básicamente es fragmentos largos. Os voy a explicar cómo funciona el Illumina con la ayuda de este folleto, ¿no? El Illumina lo que hace es así. Trocea todo el ADN en trocitos muy pequeños. Y recordad que no tenéis una copia, que habéis hecho PCRs y que tenéis miles de copias de este mismo panfleto gracias a la PCR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos después de trocear el ADN? Pues tenemos un montón de papeles como estos, que además, dependiendo de cada hebra, van a estar troceados de maneras distintas. Una vez tenemos estos trozos, se usa el método Illumina, que es añadir a cada letra del trozo un elemento químico que va a reaccionar de manera distinta ante la luz. De manera que cuando ese elemento químico pasa, va a brillar de manera distinta, vais a tener un fotodiodo aquí, y este fotodiodo va a emitir una señal distinta dependiendo si es una C, si es una G, si es una A y una T. Con lo cual, a la larga, lo que va a quedar es un fragmento, que esto era ADN, pero yo ya voy a tener un código que en este caso va a decir Setting your machine to wash. ¿Entendéis? Eso es lo que me va a dar a mí el ordenador. Y ya este trozo lo puedo tirar. Voy a tener un montón de trozos. Pensar que en cada PCR se ha copiado y se puede haber roto en trozos distintos. En este trozo dice Saving energy in the kitchen is as simple as putting the kettle on. But remember, you flip that switch. Remember only filling. Y aquí acaba el trozo. Pero luego sigue, yo los he recompuesto como si fuera el programa ordenador. Only filling it with the water you need could save you around £6 a year.
El tema es que los trozos pueden estar cortados de manera distinta. ¿Qué usamos? Pues usamos ordenadores para que nos ayuden a coger todos los fragmentos e intentar ajustarlos. ¿Qué pasaba? Que con los trozos que están en blanco, es decir, que tienen secuencias repetidas, ni los ordenadores eran capaces de ponerlos en su lugar adecuado. Entonces, ¿cómo se hace con long reads? Y lo que se hace, que a mí me parece una maravilla, se usa un nanoporo, y que es un poro de tamaño nanométrico, o sea, para que os hagáis una idea, es de 10⁹, es decir, cogéis 1 milímetro, lo dividís en 1000 partes y os da una micra, y cogéis una de esas 1000 partes, la dividís en 1000 partes y os da un nanómetro, o sea, es ridículo, y pasáis la hebra de ADN por ahí. ¿Qué pasa? Las letras C, A, G, T tienen una estructura química y esa estructura química tienen distintos arreglos los electrones de... Es que esto parece ciencia ficción, pero como tienen distintos arreglos los electrones de las bases, van a generar una señal distinta. El cambio de señal es tan pequeño que antes no había la tecnología para detectar esa señal. Pero ahora la electrónica ha mejorado tanto que somos capaces de detectar la señal. De manera que a medida que el ADN pasa por el nanoporo, hay una señal electrónica registrada aquí que nuestra tecnología puede detectar. Y los secuenciadores son ya del tamaño de este teléfono móvil. ¿Que no os lo creéis? Mirad la página web. ¿Y qué pasa? Que en vez de tener miles de fragmentitos pequeños como teníamos con Illumina, ahora tenemos fragmentos más grandes. Por eso la tecnología se llama long reads, porque lee más largo. Y claro, para el ordenador es mucho más fácil ahora montar esto, y los espacios que teníamos en blanco antes, que no sabíamos cómo colocarlos, sabemos dónde están. Pues nada, ese es el paper de hoy. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos de ciencia, no os olvidéis, por favor, de suscribiros al canal, de darle al like y de dejar comentarios. Hala, aquí lo dejo